el maestro de la montaña, el mensajero de Dios. Mientras vemos a una persona encadenada, otro dice que el invierno ha llegado, los pecados del pasado los atormentarán, y sus cuerpos y sus mentes deben de dedicarla a la sirvienta de la primavera, pidiendo de favor que perdone sus pecados y destruya el pecado que les ha invadido, oh mensajero de Dios. Te pedimos, escúchanos y por favor perdona nuestros pecados. Líbranos del mal, por favor regrésanos la paz. Fue la oración que decía esta persona, mientras que alguien cuyo rostro no se ve completo, piensa que es una estupidez. Y el orador continúa pidiéndole a su Señor que perdone sus pecados y los libre del mal. También vemos lo que parece una puerta de hierro, y esta persona sigue exclamando que por favor no los abandone. Viendo que esta puerta de hierro es una jaula, en donde entran a cierta persona, mientras el orador pide que la paz les acompañe por la eternidad, y que la maldición abandone sus cuerpos. También vemos este caballo que va colgando una carreta donde va la jaula ya vista. También mencionan que la princesa de un reino que finalmente fue abandonado después de 7 años de guerra, fue vendida como señal de paz. Pero eso no es de extrañar, e inmediatamente este caballero dice que ya han llegado. La princesa en la jaula se desconcerta por esto, pero mientras vemos estos dos caballeros bajar la jaula del carruaje, uno de los caballeros gira y pide que la deje porque deben regresar antes de que oscurezca. Pero este tipo, con cara de bastardo un tanto maníaco, dice que ha matado a mucha gente, pero esa es la primera vez que podría convertirse en una bestia. Este mismo acerca su mano diciendo que es un desperdicio y, mientras ala este manto color vino, dice que es la princesa más hermosa y al final terminará convirtiéndose en sacrificio. Pero el compañero de este mismo dice que es por órdenes del rey. Pero este chico que mira muy de cerca dice que no tiene sentido, porque si le dejaran mantenerla con vida él la usaría como una esclava sexual. Pero en ese momento se siente una brisa muy fría que estremece a ambos personajes, y el compañero que está detrás le pide que se vayan, porque si no serán comida para los lobos y la familia real al final no tiene nada especial. Después de esto pasó un momento y vemos a nuestra princesa mirar hacia el cielo en silencio. Esta inclina su rostro y piensa esperar que eso termine pronto, porque no quiere seguir sufriendo, mencionando que el hermoso país de Greenwood, también llamado el país de la primavera, y la mujer más bella del mundo, Sharon Greenwood. En fin, la guerra fue horrible y delante sus ojos. La última vez que vio a su madre y a sus hermanos fue, pero bueno, esta gritaba que por favor le maten a ella, que también le maten a ella. Esto lo suplicó muchas veces, mientras cayó al suelo pidiendo que por favor le lleven a ella, lo pidió muchas veces, mencionando que es una vergüenza el que ella siga con vida, pero al final se ha convertido en un sacrificio humano, y piensa que debería estar agradecida. Pero esta se desconcerta, mientras podemos ver esta manada de lobos acercarse a la jaula. Lobos muy sedientos de sangre, que la asustan bastante y la hacen retroceder. Nuestra protagonista tapa su boca y piensa que por fin podrá morir y así podrá cumplir su sueño. Piensa que por supuesto, con esos dientes le desgarrarán y le arrancarán la piel. Esta sigue con su boca tapada, pensando que será mutilada. Y esto, mientras ya este lobo está tratando de pasar la jaula con sus dientes. Y Sharon, que no hace más que llorar, empieza a retroceder mientras los lobos se acercan, están a punto de romper la jaula. Y mientras ella llora, piensa que por supuesto, y dice que no quiere. Ella no quiere morir de esa forma. Esta grita que se arrepiente, mientras se cubre a sí misma, e instantáneamente se pone en pie, y dice que no quiere morir. Pero su rostro patético se ve extraño mientras suspira, pero algo le aterra y le deja bastante pálida, ya que a una corta distancia se ve este lobo blanco bastante enorme, y ella piensa que no queda esperanza. Y sí, podemos ver el rugido de este lobo, mientras ella sigue pensando que preferiría vivir sin dolor. Pero este lobo va transformándose tomando forma de humano, y ella sigue pensando que quiere una segunda oportunidad, e inmediatamente cae, es atrapada por alguien. Bueno, después de esto todo se torna negro, como si fuera un cielo con estrellas muy brillantes. Pero alguien dice que duele, y nuestra protagonista se pregunta si está muerta, porque pensó que se encontraría con su madre y hermanos cuando muriera. Pero vemos esta larga lengua, y también vemos a Sharon bastante sonrojada y desconcertada. Esta suspira y grita, mientras frente a ella que se encuentra sumamente desnuda,
está este enorme lobo blanco. Y ella piensa que ese es un infierno y, por querer morir, será castigada siendo comida una y otra vez. Pero este lobo la sigue lamiendo, cuestión que la desconcerta mucho. Pero ella se desconcerta más y se pregunta si se está amamantando. Y sí, podemos ver a este gran lobo y a nuestra protagonista recostada, que dice como sí, y piensa que se está mareando. Esta sigue gimiendo, o bueno, eso parece. Mientras piensa parecer que el infierno no es tan malo. Después de esto pasaron 3 días, y podemos ver a Sharon despertarse muy rápido, al parecer muy asustada. Esta se toca su rostro, y piensa que ella. Esta pregunta si está viva, porque entonces todo lo que sucedió, se pregunta si fue un sueño, pero esta dice, UPS, y se desconcerta por un sonido que la deja pasmada, pero lentamente gira hacia atrás mientras suspira, y sí, podemos ver esta gran oreja blanca, y frente a ella nuevamente está este lobo, el mismo que le dice que no tiene que estar asustada. Esto desconcerta a nuestra protagonista, que le pregunta si puede hablar, pero el lobo se queda en silencio, e inmediatamente se transforma. Y podemos ver a una persona parada frente a la protagonista, y ella dice que de ninguna manera. Mientras vemos a este ser de mirada inexpresiva acercarse, pero la protagonista le dice a él que no se le acerque, pero este personaje se inclina y le pregunta si quiere comer primero, a lo que ella le pregunta que qué dice, y el lobo le dice que no ha comido nada durante 3 días, y le pide que hablen más tarde de eso mientras sonríe, porque nunca es demasiado tarde. Inmediatamente pasamos a otro lado, y vemos al lobo convertido en humano partir un pan. También está la protagonista en silencio, quien mira al lobo blanco preparar su pan. Este mismo le pide que tome y se lo coma, a lo que Sharon se pregunta, que como que un lobo comiendo pan, o que si acaso está seguro de que es un lobo, y sí, el lobo está comiendo pan. Pero Sharon le pregunta, si eso ahí no es el infierno, a lo que el lobo se queda en silencio, limpia su boca, le pregunta que qué es el infierno. Esto desconcerta a nuestra protagonista, pero el lobo blanco le pregunta que qué dice, o si está preguntando que en dónde se encuentran, porque se desmayó así que la llevó a su cabaña, a lo que la protagonista menciona que es una lujosa mansión, y ésta se desconcerta mientras gira a ver alrededor y se sorprende, preguntándose si es una cabaña. Pero el lobo dice que esa es la cabaña, y la protagonista gira un poco enojada y se pregunta que qué está diciendo, pero el lobo dice que ella, porque pensó que sería incómodo así que lo convirtió todo en una mansión. Ante esto, la protagonista se queda en silencio y dice que lo escuchó en una oración, cuando estaba siendo sacrificada. Y ésta le pregunta si él es ese dios del norte al que estaba siendo dedicada. Ante esto el lobo se queda inexpresivo, pero dice que no es un dios, y le pide que no se menosprecie solo porque le ofrendaron. Esto sorprende a la protagonista, que se pregunta que de qué está hablando, y ésta sonríe, porque la gente común, y piensa que si le dice que no haga eso, se pregunta si será mentira que se ha convertido en una ofrenda, y la protagonista dice que no se puede convertir una cabaña en una mansión de la noche a la mañana, o le pregunta si acaso no escucha, porque ni siquiera puede convertirse en un lobo. Ante esto el lobo blanco se queda en silencio, pero le dice que la gente le llama el dueño de la montaña del lobo, el ser más cercano a Dios, y también suelen llamarle el mensajero de Dios, mencionando que hicieron un trato con el reino en el cual destruye su vida si le sacrificaban, y estarían protegidos por el lobo del norte. Pero este dice que le dará una forma de vivir, a lo que la protagonista se pregunta que qué forma le dará, y el lobo le pide que por favor sea su novia, a lo que la protagonista se pregunta si esa bestia, pero el lobo dice que le promete seguridad. Pero la protagonista piensa que sabe de etiqueta y cocinar, y está pretendiendo ser amable tratando de imitar a una persona, pero sigue siendo una bestia con instintos. Y ésta se pregunta que qué valor tendrán sus palabras, porque ella no es más que una mera espectadora entre la vida y la muerte, y si se niega, se pregunta que qué pasa si dice que no, recordando esos grandes dientes. Mientras el lobo se pone en pie y se acerca a ella, mientras esta misma se pregunta si le va a matar, pero el lobo le pregunta si se encuentra bien, y le dice que sí se niega. Pero la protagonista grita que no, y le seguirá, y piensa que no será ignorante, ella será su novia, pensando que de cualquier modo tiene muchas ganas de vivir, y le dice que será su novia. En ese instante, el lobo blanco le pregunta si habla en serio,
y éste se ríe de una manera extraña, muy sonrojado, e inmediatamente le abraza, y le dice que nunca pensó que llegaría el momento en el que volvería a estar a su lado, pero algo lo desconcerta bastante, y es ese rostro de nuestra protagonista, que está en silencio con una expresión bastante extraña, pero el lobo blanco le dice que lo siente, mientras la sienta, y esto desconcerta mucho a Saaron, ya que este mismo dice que todavía su cuerpo siente mucho frío, dejando así a la protagonista en silencio. Pero mientras el lobo se marcha, le dice esperar que descanse muy bien, y ya se irá y lo hace mientras sonríe. Después de esto pasamos a la noche, y nuestra protagonista está en silencio, muy en silencio. Esta menciona que ha pasado una semana, y el lobo suele pasar desapercibido. Y sí, este está revisando todo, mencionando que la única oportunidad que tienen para verse es durante la comida, pero no dicen una sola palabra. Y ella piensa que si va a ser así prefiere comer sola, y no puede decir que a su lado se la pasa muy bien. Y podemos ver que el lobo le pide a Saaron que espere, esta se desconcerta. Mientras vemos esta mano acercarse rápido, y es el lobo que pone la mano en la frente de nuestra protagonista. Y este le dice que por suerte la fiebre ya bajó, porque las noches del norte siguen siendo muy frías y peligrosas. Así que mientras duerme debe cubrirse con una manta caliente, a lo que la protagonista le dice que está bien. Y esta se pregunta si ahora le importa, mencionando que aún sigue con vida gracias a su curiosidad. Después de esto pasamos a otro lado, donde la protagonista se ve un poco extasiada, preguntándose que por qué no hace nada cuando está así, pensando parecer que no provoca ningún deseo. Pero ésta se sorprende por algo y se pone en pie. Y dice que ahí había una estantería, y son todos libros de cuentos de hadas que leía cuando era niña, pero piensa que ni siquiera se dio cuenta de lo que había en la habitación, pero algo le desconcerta mucho. Y esta dice que eso es un mapa, y no hay duda alguna. Ese es el mapa del Monte del Lobo, y esta dice que así que ahí está. Y mientras lo mira se ve algo desconcertada, y dice que la zona fronteriza son esas. Y se pregunta si no es así, y piensa que muy cerca hay un país vecino, y el estatus que tenía ya lo perdió, pero sí puede salir de ahí con vida. Pero también recuerda cuando el lobo blanco le prometió seguridad, y esta piensa que maldición, porque él es un lobo, no un simple cachorro, y no importa cuánto luche y suplica por su vida, será como una pluma que vuela a su alrededor, porque ni siquiera se inmutará. Y esta dice que no es alguien en el que pueda fiar, y el próximo día aprovechará para buscar una salida y escapará, mencionando que al día siguiente el lobo siempre sale después del almuerzo. Después de esto, pasamos a otra escena, y esta menciona que el mapa fue quemado y si le atrapan estará metida en un gran problema. Pero está bien, porque memorizó perfectamente el camino. Después de esto pasamos a otro lado donde hay unas ramas secas, y vemos a la protagonista con una mirada extraña, al parecer perdida, mencionando que no puede ser, porque ese es el camino correcto. Pero piensa que es muy extraño, porque esa montaña parece como si le estuviera devorando. Y Stan se pregunta si debería volver, pero piensa que no, porque ya ha llegado demasiado lejos como para eso. Esta misma se queda en silencio, y sigue pensando que no hay forma de que pueda sobrevivir después de haber intentado huir. Y esta grita que tiene que ir un poco más lejos, pero en ese momento algo la desconcerta mucho. Y detrás suyo aparecen estos lobos negros, los cuales le miran con bastante seriedad. Esto la asusta mucho, e inmediatamente podemos ver a este lobo lanzarse a morderla, y mientras ella grita que no, alguien le abraza. Es nuestro lobo blanco que se interpone protegiéndola con su brazo, que es traspasado por un colmillo de este lobo, el mismo que cae al suelo lanzado de mala forma. Estos mismos empiezan a aullar en forma de lloriqueo alejándose lentamente, mientras nuestra protagonista sigue sofocada y sonrojada, y podemos ver al lobo blanco preguntarle si está bien, pero la protagonista está desconcertada, y esta gira y le dice que está herido. Pero ella también se desconcerta mucho y dice que ahí, y esta le pide que oiga, y le pide que deje de hacer eso. Pero el lobo dice que está bien, y le pide que regresen, porque el Monte Lobo es una montaña muy inestable, e incluso, para una persona familiarizada con ese lugar es difícil de ubicarse, y por más lejos que vaya no podrá salir fácilmente de esa montaña. Pero la protagonista está llorando, y le pregunta si está bien, cuestión que desconcerta mucho a este lobo, que le pide que no se preocupe, porque está muy bien.
Después de esto volvemos a la mansión, y vemos a Saharon entrar muy rápido. Esta pregunta que dónde está el botiquín de primeros auxilios, a lo que el lobo blanco dice que está realmente bien. Pero ella dice que no, porque no le gusta deberle a nadie. Después de esto pasó un momento, y vemos a Saharon colocar una venda en el brazo del lobo blanco, mientras este mismo se queda en silencio y le dice a Saharon que todavía ella es muy amable. A lo que la protagonista se pregunta que cómo que todavía, ¿qué es eso? Pero el lobo blanco dice que tiene un favor que pedirle, y este le pide que vayan a la cama, cuestión que desconcerta mucho a Saharon. Pero el lobo blanco dice que eso no significa nada extraño. Pero la protagonista se pregunta que por qué está pidiendo un favor, mientras el lobo blanco dice esperar que nada como eso se repita. A lo que Saharon piensa que quiere decir que no quiere que salga. Pero el lobo blanco dice que si su olor corporal se queda impregnado estará a salvo y podrá caminar libre por esa montaña. Cuestión que desconcerta mucho a la protagonista, que le pregunta que qué dice, y el lobo blanco dice que no tenía idea de que quería salir, porque normalmente se queda en su habitación, y este dice que lo siente si se sintió ofendida por él. Pero la protagonista dice que ella es un sacrificio, que se convirtió en su novia, y si quiere hacerlo solo debe hacerlo, y si quiere matarle siempre ha sido libre de hacer lo que él quiera. Y esta le grita, preguntándole que por qué le sigue dando oportunidades de elegir o que por qué le salvó, a lo que el lobo blanco se queda en silencio. Y la protagonista piensa que es tan gracioso como se ve luchando por sobrevivir. Pero el lobo blanco se ve extraño, y dice que sacrificio era una forma de salvarle la vida. A lo que la protagonista que llora se queda en silencio, y el lobo blanco dice que no puede ser de cortés con ella. Y la protagonista se pregunta que por qué él dice eso, y le dice que a partir de ahora dormirá en su habitación, cuestión que sorprende el lobo blanco. Pero la protagonista dice que lo hará porque no quiere volver a pasar por eso. A lo que el lobo blanco se ve triste, pero dice que lo entiende e irá por la noche. Pasando inmediatamente a esta escena, donde vemos esta mano, dando a relucir el dedo índice y el dedo medio, y también vemos al lobo blanco en el acto de impregnación de su olor, entrar estos dedos en el cuerpo de nuestra protagonista, la misma que se retuerce y no de dolor. Pero el lobo blanco le pregunta si le duele, a lo que la protagonista lo abraza y le dice que no, y piensa que se está derritiendo. Esta misma está llorando pero su expresión no es tristeza, y piensa que tal vez ella lo odia, es terrible, pero se siente tan bien, y esta le pide que le toque más, mencionando que una vez cada 3 días su relación continuaba, y él siempre desaparecía por la mañana, y esta pensaba que no de nuevo, mencionando que siempre había sido un glotón, y los estímulos que se repetían regularmente despertaron una sensación que ella siempre ignoró, y esta pensaba que quería hacerlo otra vez, pero esta misma se daba un golpe en la cara, mientras el lobo blanco le preguntaba que qué sucede, que qué ocurre, pero la protagonista pensaba que era deseo sexual, mientras que el lobo blanco le preguntaba si siente dolor, pero la protagonista pensaba que a menos que, y bueno. Volvemos 3 días después, y volvemos a ver esto, también 3 días más, y en los próximos 3 días. Y la protagonista pensaba que ya había pasado un mes desde que fue ahí, y es muy tranquilo. Y esto mientras jugaba con un lobo y se quedaba viendo su parte. Bueno, su pequeña parte, pero esta se daba en la cara a ella misma, porque sus pensamientos estaban corrompidos. Y ella pensaba que debe haber estado dando vueltas por ahí, y debe recuperar el sentido porque ahora todo lo que tiene que hacer es subir. Pero esta se queda desconcertada, mientras el lobo empieza a huir, y ella le pregunta que a dónde va, o que si acaso quiere que le siga. La protagonista le siguió, mientras se preguntaba que a dónde irá, porque si pudiera llegar a la salida así. Pero algo hizo que ella se detenga, y se quede pasmada rompiéndose su imagen, preguntándose esta misma que qué rayos, y frente a ella una chica atada al igual como estuvo ella. Esta se pregunta si es un sacrificio, e inmediatamente llega el lobo blanco, y dice que ahí está. Este mismo le dijo que no quiso asustarle, pero la protagonista dice que más que eso, y le pide que ahí, y el lobo blanco dice que sí lo sabe. Y la protagonista le pregunta que qué dice, a lo que el lobo blanco dice que cada 3 meses de invierno llevan un sacrificio,
y probablemente sea para llenar los estómagos de los lobos y evitar que ataquen al pueblo. A lo que la protagonista le pregunta si él se ha comido a alguien alguna vez, y este dice que nunca. Y la protagonista le pregunta que qué hacen con ella, pero el lobo blanco llama a Saaron y le pregunta si puede ir con él. Inmediatamente pasamos a otro lugar, donde vemos un gran pueblo. Y la protagonista piensa que ahí es donde ella solía ir. Bajándose está del lobo, ya que venía encima de él. Pero el lobo blanco sigue cargando el sacrificio, y dice que los sacrificios de invierno siempre los lleva a ese lugar, y él mismo los regresaba. La protagonista pregunta que qué dice o que por qué está viendo eso, ella, porque le resulta tan familiar, y el lobo blanco le dice sentir no poder dejarle ir. Pero la protagonista dice Pompón, recordando hace 12 años cuando ésta se sorprendió al mirar algo, y es un cachorrito que era atrapado por una trampa. E inmediatamente, vemos al pequeño cachorrito lobo blanco bastante desconcertado, preguntándose que dónde está, mientras escuchamos el sonido de dolor de una persona, y el cachorro del lobo mira, dándose cuenta que es la pequeña protagonista, la misma que se sorprende, porque él está despierto. Pero el pequeño, luego se pregunta que quién es, pero también se sorprende porque está vendado en la mano, mientras la pequeña le acaricia, él se pregunta si ella hizo eso, y la pequeña protagonista dice que a veces los lobos bajan de la montaña, y por eso siempre pone trampas. Y si le hubieran encontrado tarde, habría sido muy peligroso. Y sí, el pequeño lobito está enojadito porque de allí es de donde viene, pero la pequeña protagonista está feliz y se sorprende, porque es cierto. Su nombre es Pompón. Ante esto el pequeño lobo se ve desconcertado, y se pregunta que como que Pompón, o que si acaso tiene un nombre, y Saaron dice que es una flor redonda esponjosa y blanca, y se parece mucho a él. También dice que su madre le tiene miedo a los perros y no puede llevarle al palacio, pero ese es su escondite secreto, así que estará a salvo ahí. Después de esto se fue nuestra protagonista. Pompón pensaba que aún queda mucho invierno, así que desde entonces siempre han estado juntos. Y la protagonista dice que su madre siempre la obliga a hacer sacrificios para que sus hermanos menores obtengan lo que quieren. Pero Pompón le pedía que no llore, y se preguntaba que qué es el sacrificio, y pensaba que lo siente. Y mencionan que Sarón siempre le leía a Pompón, y ésta le dijo que habrá una guerra en algún momento, y se preguntaba por qué los adultos son tan codiciosos. A lo que Pompón preguntaba que cómo que codicia, que si acaso es algo malo, y pensaba que la codicia es algo malo. Pero bueno, la protagonista también compartía algo delicioso, porque era más delicioso comer juntos. Y ésta le decía que ahí, mientras el pequeño Pompón se desconcertaba, la protagonista se reía porque Pompón se ve muy bien. Y el pequeño lobo blanco pensaba que por supuesto, y la pequeña Saaron llamó a Pompón, y le preguntó si él siempre estará a su lado, a lo que el pequeño lobo pensó que por supuesto. Pero este se desconcertó por algo, y estas hojas empezaron a caer. Este mismo siguió parado frente a una ventana, donde también daba vueltas, y seguía parado frente a la ventana, pensando que tenías que volver porque nació en las montañas. Cuando abrió los ojos alguien dijo que el invierno en el norte está en peligro, así que debe mantener el orden ahí, mencionando el frío negro, porque lo único que le gustaba de ese lugar era la nieve blanca que caía del cielo, y entonces se preguntó si no puede salir de esa montaña, ¿por qué al no ir al borde de la montaña? Pero este recordaba que no debía romper los tabúes de invierno, pero pensaba que entonces puede volver en la primavera. O sea, era su manera de ver las cosas. Pero bueno, pasamos a un castillo donde una puerta se abre, y vemos a la protagonista. Aquí entra el lobo convirtiéndose en humano. Bueno, es el pequeño Pompón hecho humano. Este mismo levanta su mano y piensa que cuando se lesionó pensó que el cielo le había castigado. Pero ella apareció como una almorzada de las nieves. Pero no era como la nieve fría que solía conocer, es un poco más cálida y suave. Ella es como la primavera, y este dijo que quiere tenerla. Pero se tapó la boca con ambas manos mientras se sonrojaba mucho, pensando que la codicia es algo malo, la codicia es mala, la codicia es mala. Este pensaba en Saaron, porque ella odia la codicia. Y este se preguntó que qué pasa si la codicia, y se derrite como un copo de nieve. Y dijo que el frío invierno le hará marchitarse, y quiere que siempre mantenga su calidez. Y dijo que le quiere, primavera. Este se marchó,
mientras nuestra protagonista se despertaba y veía de reojos desconcertándose, preguntando que quién, preguntando si era Pompón, volviendo al presente y tapando su boca esta misma, recordando cuando él le dijo que nunca pensó que llegaría el momento de estar a su lado otra vez, o cuando ella pensó que la estantería estaba llena de libros que leyó cuando era niña, porque la forma en la que él le hablaba era como si ya le conociera, porque le dijo a ella que seguía siendo amable. La protagonista se queda en silencio, mencionando pensar que era raro, y riendo porque, preguntándose que por qué no lo sabía. Después de esto, la protagonista menciona que su madre siempre enfatizó en que las emociones no tienen ningún sentido, y si se actúa acorde a sus deseos no será diferente a una bestia. Y esto mientras le golpeaba, y podemos ver sus rodillas bastante rojas por estos mismos golpes, ya que su madre le dijo que cada miembro de la familia real es responsable de salvaguardar la nobleza de su sangre. Y esto, mientras le pegaba. Y la protagonista menciona que es por eso que vivía ignorando sus deseos, pero esos deseos que estuvo ignorando hasta ahora han vuelto a florecer en el último mes, y ésta se pone en pie, porque es un comportamiento que no corresponde a la nobleza y está confundida. Y ésta se pregunta si su sangre está sucia ahora, pero se queda viendo algo, y podemos ver que cuando Pompón entra ella cierra la puerta desconcertando el lobo blanco. Y la protagonista piensa que si realmente él es su Pompón, puede entender ese cambio, porque de niña pasaba 4 horas al día con Pompón, pero su madre nunca notó un solo olor en su cuerpo, porque su hermano, quien se convertiría en rey, era más importante que ella, una simple princesa. Y debido a eso Pompón era muy importante para ella, y cuando Pompón desapareció, el hecho de que ya no estuviera le hizo entender que no había nadie que se preocuparía por ella, y estaba desesperada. Y en ese instante se crea un silencio, y Pompón se pregunta que por qué no dice nada, y este dice que lo siente. Pero la protagonista dice que ella cuando era niña tuvo un cachorro que escapó de casa. Esto desconcerta a Pompón, que dice que él, y la protagonista dice que ella lo curó cuando estaba herido, y lo cuidó con todo su corazón y se quedó a su lado, pero se escapó y de un momento a otro, esta grita que durante la noche, mientras dirige a Pompón hacia la cama, porque lo encontró, y esto, mientras Pompón llora, y la protagonista dice que se convenció ella misma que algún día volvería y siempre estaría a su lado. Pero ahora está confundida, porque esperó mucho tiempo a ese cachorro. Podemos ver a Pompón temblando, mientras la protagonista pregunta si debería perdonarle, Pompón. Él mismo que cubre su rostro y se queda en silencio, pero la protagonista sigue riendo y vuelve a llamar a Pompón, mientras le mira con esa mirada extasiada al llamar a Pompón, el que todavía cubre su rostro. Y la protagonista solo dice, Pom, y este responde que sí a Saaron mientras llora. Pero la protagonista se ve feliz, y ésta se tapa su boca mientras ríe como toda una loca extasiada. Pero la protagonista le pide que lo suelte, que lo deje ir, porque puede soltarte. Pompón dice que ella podría asustarse, pero la protagonista lo besa desconcertando a Pompón. Y sí, es un beso bastante jugoso, en el cual la protagonista suspira y se despega lentamente, mientras quita la ropa de Pompón desconcertándolo mucho. Esta misma le pregunta que por qué él se fue, pero Pompón se pregunta que qué hizo mal, y dice que lo siente. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, porque él le dijo que hiciera eso, y Pompón pregunta si lo hizo, a lo que la protagonista sonríe, porque lo dijo hace 3 días. Y ésta empieza a tocar su cuerpo, porque se dio cuenta de que no tiene experiencia. A lo que Pompón pregunta, que en qué es inexperto, y la protagonista se queda en silencio, pero le pide que se lo diga, que si acaso, no sabe lo que desea, pero Pompón menciona que Saaron se lo dijo, porque la realeza es capaz de morir por honor, la realeza y el honor. Y en realidad él no lograba entenderlo, porque las palabras de Saaron le resultaban difícil de comprender. Pero cuando accidentalmente descubrió que su país fue destruido, todo lo que podía pensar era en salvarle. Y cuando llegó a sus sentidos fue después de que le había conocido, recordando cuando la pequeña protagonista leía ese libro, porque vivieron felices para siempre. Y ésta le pidió que oiga, porque el matrimonio es una promesa que implica el estar juntos para toda la vida, quiere ser la novia más bonita del mundo. Ante esto Pompón se preguntaba que cómo que matrimonio, o que como que novia, recordando cuando éste le pidió ser su novia. Esto, porque era alguien que estaría en una relación para toda la vida, simplemente ha de decir que estaba muy satisfecho cuando prometió estar con ella. Pero a su vez fue extraño,
porque a medida que pasaban los días él le anhelaba más. Aunque hay otras formas de decirlo, recordando esos momentos tentadores de pasión mutua, porque al final estuvo codiciando su cuerpo. Y pensaba que estaba mal, porque solo quería salvarle. Pero se pregunta si eso es realmente lo que quiere, y esto mientras se besan, porque quiere que lo tenga, pero se ve un poco sonrojado, porque lo que él quiere es que ella lo tenga a él. Y sí, ella continúa encima de Pompo, y le dice que no sabe exactamente lo que la otra persona quiere, pero exclama a Dios. Y piensa que ha estado queriendo tocarle todo ese tiempo, y pensó que no estaba interesado en lo absoluto. Pero mientras le desviste se sorprende, ya que una gran berenjena de 22 centímetros aparece ante su cara. Y dice que ella tampoco tiene experiencia, y es el tipo de persona que se la pasa estudiando con libros. Esta misma se queda en silencio, y piensa que afortunadamente sus genitales están más cerca de los de ser un ser humano que a los de un perro. Pero Pompón dice que se siente avergonzado, a lo que la protagonista dice que él le pregunta si no le ha estado tocando tanto como le plazca todo ese tiempo, porque ahora es su turno. Y suspira cerca del miembro de Pompón, el mismo que se ve muy agotado. Pero la protagonista llama a Pompo, y se queda en silencio. Y piensa que ahora que lo piensa, supone que ese no es su nombre real. Pero el lobo blanco está en silencio, y se pregunta que qué debería hacer, porque eso es vergonzoso y debería pedirle que se detenga. Pero realmente le gusta, y si le dice que no lo haga posiblemente se ofenderá, aunque podría ser peor, y pide que por favor le deje ir, pero piensa que aún así golpear las cosas de las demás personas no es su deseo sexual ideal, y menciona que es un alivio. Pero nuestra protagonista acerca su lengua, y con mucho amor y cariño empieza a besar esta berenjena, desconcertando a Pompón, el mismo que se ve muy sonrojado. En ese instante suspira, y dice que no, deteniendo a la protagonista. Le pide que por favor no haga eso, y la protagonista se pregunta que qué dice, que si eso no es lo que quería, porque le ha estado tocando así todo ese tiempo, o que si acaso entonces, él puede hacerlo y ella no, y piensa que él es un despistado, pero sonríe y se queda en silencio. Y dice que podría ser que realmente solo lo estaba haciendo para estar a salvo de las montañas. Y piensa que así es, porque hasta ahora un sacrificio o una novia, literalmente estuvo tratando de salvar su vida. Y la protagonista dice que él solo le estaba cuidando, pero Pompo grita que no, él quiere decir no eso. Pero la protagonista se ve muy desilusionada, y bueno, dice que está bien. Y piensa que frente a él puede ser completamente honesta, y mientras sonríe de una manera extraña. Y dice que lo quiere hacer lanzándose encima de Pompo de una manera bastante excitante, retirando el resto de su ropa mientras lo besa. Despegándose de sus labios, y subiendo un poco mientras se pone en pie y le mira como si fuera su comida. Mirando a nosotros, o viendo yo a Pompón totalmente desnudo, mientras la protagonista le ve y dice que es una orden, porque de ahora en adelante no debe tocar su cuerpo. La protagonista sigue haciendo uso de sus labios contra su parte más íntima. Lo disfruta de una manera exquisita, y piensa que nunca pensó que sería tan grande mientras lo mira con bastante satisfacción. Levantando su parte inferior, preguntándose si entrará, bajando de una manera lenta, mientras posiciona su parte para que entre en su cuerpo. Suspira mientras hace ciertos movimientos para acomodar el tamaño de su parte a la parte de él, pensando que despacio, poco a poco. Gime lentamente, mientras sigue en el acto pensando un poco más. Pero en ese momento unas manos se acercan a su cintura, y es empujadas rápidamente hacia abajo por nuestro querido Pompo, lanzando ella un fuerte grito, pero más que sonrojándose mucho, empezando su corazón a acelerarse mientras gime muchas veces, porque ella pidió que no le toque, pero Pompo dice que solo quería ayudarle, y ella sigue gimiendo, pero pide que despacio mientras sigue suspirando, y Pompo le pide que respire un poco, mientras cambia a una posición donde él ahora está encima. Nuestra protagonista está un poco temblorosa, mientras muerde sus labios, pero se asusta y le pregunta que qué está haciendo, por qué no tiene experiencia, y se desconcerta. Le vuelve a preguntar que qué sucede, que qué está, y pide que paren ahí. Pero Pompón hace unos movimientos de adelante hacia atrás, que hacen que nuestra protagonista se revolque de placer, mientras sigue gimiendo. Piensa que no puede respirar. Pero Pompo dice que fue un malentendido,
mientras nuestra protagonista sigue en su acto de respirar despacio. Pero esta pregunta que qué sucede mientras sigue el acto de atrás hacia adelante, y nuestra protagonista sigue suspirando, y Pompo dice que cosas como tocarla y besarla. Siempre ha tenido esa clase de pensamientos. La protagonista suspira, y le pregunta que qué está, pero piensa que va a irse, y esta grita muy fuerte mientras abraza a nuestro querido Pompo. Está terminando encima suyo mientras sigue suspirando, pero empieza a mover su cintura como toda una persona que sabe. Y Pompo dice que los lobos se encuentran en una sola pareja y permanecen juntos el resto de su vida. Y este toca los labios de nuestra protagonista con sus manos, la misma que está en silencio. Y Pompo dice que él pensó que le tenía miedo, pero la protagonista piensa que cualquiera lo pensaría viendo cómo es la cadena alimenticia, ya que él está arriba y ella está abajo. Y Pompo dice que él no debió ser codicioso, y se culpaba él mismo, pero puede enviarle de vuelta si así lo quiere, porque si quisiera irse él no le detendría. Y esto, mientras el acto de placer continúa, y nuestra protagonista cierra sus ojos y sigue gimiendo. Pero Pompo se acerca a ella de una manera muy feliz, y le dice que si le pidiera que se quedara con él, por el resto de su vida. Le pregunta si aceptaría, pero la protagonista está en silencio y dice que lo siente. Inmediatamente vemos a Pompo buscar en su mente qué significa lo siente, y esta dice que prometió que estarían juntos, pero él fue quien se fue. Pompo dice que es cierto, a lo que la protagonista dice que él le dejó sola, y ni siquiera le dijo quién era. Pompo se queda en silencio, y la protagonista dice que si quiere vivir junto a ella no puede creerlo. Eso desconcerta a Pompo, mientras nuestra protagonista vuelve a suspirar. Y sí, esta se pone en pie, y dice que fue su propia voluntad volverse así, porque estaba llena de deseos. Así que él también, a pesar de saber unas cuantas palabras, será mejor que se jacte de decir cosas de las que no está seguro, y solo debe seguir sus deseos, porque así estarán en igualdad de condiciones. Pompo dice que sí, y aprieta uno de sus senos mientras lame su cuello desesperadamente. La protagonista piensa que bien, pero alguien suspira muy fuerte, y la protagonista se desconcerta. Bueno, es Pompo que hace un cambio de posición, y la protagonista piensa que su apariencia. Y Pompo dice que ahora cambió totalmente, y no se detendrá incluso si se lo pide. Y la protagonista piensa que un momento, y se pregunta si su parte íntima también cambió. Empieza a gritar, mientras vemos la cola de Pompo y sus patas. Y la protagonista piensa creer que es mucho más grande, y esta está asustada. Esta le pide que espere, y dice que siente que se va a romper. Y esta se pregunta si acaso quiere matarle, mientras vemos a nuestro protagonista convertido en un lobo. Pero protagonista pide que por favor, y esta piensa que está perdiendo la razón. Pero aquí la vemos toda extasiada, pensando que ahora mismo mientras suspira. Y la vemos recostada, preguntándose si se está dejando llevar por sus instintos. Pero bueno, después de esto pasó un momento, y Pompo menciona que desde el momento en que nació el tamaño de su mundo estaba determinado, porque el invierno en el norte es peligroso, así que debía mantener el orden ahí. Y la vida era en blanco y negro, porque no podía salir de la montaña. Y para él, que vivía en un invierno interminable, la primavera llegó en el momento en que la conoció. Y no le gusta ser codicioso, pero ni siquiera puede quejarse, porque quien quería vivir en una montaña infernal tan fría y oscura, recordando cuando la protagonista dijo que se entrega él por voluntad propia, porque es lo justo. Y ella es brillante a diferencia de él, pero piensa que ya despertó, y esto mientras él le acariciaba, y dice que lo siente. Y pregunta si hace mucho frío, mientras tiene una mirada extraña. Pero la protagonista dice que no, y más que eso, su nombre. Esta le pregunta que cómo se llama, Pompo le pregunta si su nombre, y la protagonista dice que no se lo dijo, y no cree que su verdadero nombre sea Pompo aunque ella se lo haya puesto. En ese instante, Pompo dice que se llama Austin. La protagonista pregunta si Austin, y Pompo dice que sí, ese es su nombre. La protagonista dice Austin, 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 Austin. Y mientras sonríe y lo ve vuelve a decir que Austin, porque mañana por la mañana, le pregunta si se despertará a su lado. Eso desconcerta a Austin, que dice que sí, lo hará, y piensa que lo hará porque ella es su primavera, calidad y suave, su propia primavera, y hasta aquí esta historia. Es un poco corta y caliente, pero espero que les haya gustado y se suscriban. Y nada, hasta la próxima.
Como siempre, feliz Navidad, estamos en invierno.